Hola y bienvenidos a Inversor Inteligente. En el vídeo de hoy seguimos con esos días de meditación en casa y me he puesto a pensar las posibles disrupciones que trae consigo esta crisis y otros sectores o qué puede ocurrir, cuáles se van a ver potenciados, cuáles se van a deprimir todavía más. Y bueno, es cierto que el mundo ya sería una dinámica que lo que yo creo que esta crisis del bicho, pues lo que ha hecho es acelerarla. Sí es cierto que vamos a vivir ciertos bajones o subidas y que esto puede derivar en crisis financiera y todo esto, pero estoy yendo un paso más allá y lo que quiero, el ejercicio que quiero que hagáis es que veáis un poco más allá, qué consecuencias puede tener a largo plazo en las dinámicas de la sociedad. Y algo que estamos viendo, algo que ya llevaba tiempo haciéndose, era potenciar el teletrabajo. Y lo que estamos viendo ahora es que muchos empleados pues no han dejado de trabajar, sino que están haciendo el trabajo desde su casa. Y como he dicho, es una dinámica que ya llevaba tiempo implementándose en varias empresas. Y había empresas todavía un poco reacias, quizás las más tradicionales, a implementar este tipo de prácticas. Pero lo que ha conseguido el tema del bicho es que las tengan que implementar por la fuerza. Y seguramente al ver las ventajas que esto tiene y cómo repercute sobre sus costes, porque claro, si tú externalizas en la casa de los trabajadores su centro de trabajo y no tienes que tener tú oficinas físicas, reduces mucho tus costes. Todo lo que es activo material lo puedes ir reduciendo. Pues yo creo que en muchos casos no se volverá a trabajar en oficinas, pero bueno, otros sí. Pero bueno, es una dinámica que es subyacente a la tendencia. Entonces esto se va a ver todavía más potenciado. Y teniendo en cuenta esta premisa, digo, hostia, pues ¿qué tipo de empresas se pueden beneficiar? Pues yo creo que todavía las FANG, las que venían con una carrera tan grande hasta ahora, se van a ver bastante potenciadas. Todo lo que viene siendo teletrabajo y tema de informática, software, tema de la nube y también tema de pedidos a domicilio. Esto incluye pues Google, todo este tema de la nube, de chats, Amazon, todo lo que viene siendo delivery, el web service, todo esto se va a ver bastante potenciado por esa nueva dinámica. Entonces, tengo un poco de sentimientos encontrados, porque también, si es cierto que desde mi punto de vista se puede ver cierta ciclicidad y puedes llegar a pensar que están un poco caras, pero claro, la tendencia creo que las va a impulsar todavía más para allí. Y es un sector también donde hay muchas microcaps y empresas más pequeñas de nicho que se pueden ver muy beneficiadas de esto. También todo lo que venía ya en carrera de departos a domicilio, todo lo que es delivery, se puede ver también muy potenciado por esa tendencia. Y, y también tenemos que tener en cuenta todo este gasto que están teniendo los gobiernos para potenciar la economía, toda esta inyección de liquidez, porque por ejemplo aquí en España el gobierno anunció que van a sacar 200.000 millones para potenciar la economía. ¿De dónde sale este dinero? Pues el gobierno se endeuda, el Banco Central compra la deuda del país e imprime billetes. O sea, la masa monetaria que luego también se va a ver muy potenciada por los bancos centrales y la Reserva Federal para intentar estimular la economía. Entonces creo que, por ejemplo, en materias primas, que es donde más especializado estoy, creo que el oro va a ser un activo muy bueno. Quizá el oro físico obviamente va a subir de valor, pero yo creo que podemos encontrar muchas oportunidades en empresas productoras de oro, y ya si queréis ir algo más cool y que más está de moda, empresas de royalties de oro. Que bueno, las empresas de royalties sabéis que me encantan porque son máquinas de generar cash flow. Aunque sí es cierto que tienes que estar dispuesto a pagar un premium por estas empresas y hay que saber en qué momento entrar en ellas. Pero en mineras de oro yo estoy viendo oportunidades increíbles. Luego a nivel de, por ejemplo, el petróleo, que puede ser... Aquí puedes tener dos argumentos. Al estar la gente en casa, pues se va a consumir menos, pero yo creo que la dinámica que va a traer cuando ya está esto solucionado, se bajen los casos, se acabe la cuarentena, es un consumo mucho más elevado del petróleo o del combustible. ¿Por qué? Porque quizá los vuelos comerciales y turísticos se limiten más, eh, todo lo que viene siendo también transporte público se va a ver mucho más limitado, y creo que se va a potenciar, al menos durante los primeros años, mucho el transporte privado.
los desplazamientos o vacacionales o de ocio o de trabajo van a ser por transporte privado, y aquí se crea una ineficiencia en el gasto de combustible. Por el mismo desplazamiento de personas vas a necesitar mucho más combustible para poder realizar estos viajes. Y esto lo podemos ver cuando ocurrió todo el tema del SARS en China, que a los años siguientes hubo una cierta ineficiencia energética en este sentido, y el consumo de gasolina se disparó. Además, con todo el gasto público que tienen que realizar los gobiernos, ahora el gobierno de China, después de haber estado su economía parada, los estímulos que va a haber en Europa y en Estados Unidos, el gobierno va a incentivar muchísimo la obra pública, y eso va a requerir mucha materia prima, lo que va a suponer que después de este bajón económico, donde se han visto tan deprimidos y tan atacados los precios, y materias primas que no había déficit. Por ejemplo, había materias primas que estaban más o menos niveladas, pero al verse totalmente diezmadas por esta crisis que está viendo ahora mismo, es posible que luego la oferta no corresponda con el estímulo de demanda que va a venir impulsada por los gobiernos, lo que puede crear también ciertos picos de precios y una volatilidad al alza bastante alta en las empresas productoras. Entonces aquí yo creo que a largo plazo puede ser una tendencia bastante positiva, a pesar de que quizá con algunos cambios de tendencia veamos un consumo más reducido de algunas materias primas. Pero bueno, también es, como veis, este vídeo es pura especulación sobre todo, y es daros un poco mi opinión. Y además con este tema que tienen ahora los saudíes y los rusos, que ya lo comenté en un vídeo anterior, ahora los americanos, algo que en Texas no ocurría desde los años 70, se están planteando aplicar cortes de producción, creo que hablaban de hasta 500.000 de barriles al día, y tener charlas con la OPEP. O sea, como veis, esto está afectando mucho a la economía, y no tanto porque puede ser positivo, por ejemplo, que los precios del crudo estén bajos, porque al estar la gasolina más baja, la gente tiene más poder adquisitivo porque no hay que gastar tanto dinero en transporte. Pero por otro lado, la industria americana ya sabéis que vive en la cuerda floja entre mucha deuda, un break-even muy alto, y encima me tiras los precios por los suelos, que incluso que a veces, bueno, a veces tú puedes, si el precio está, tú produces a 50 y lo tienes que vender a 49, te sale a cuenta producida pérdida, porque vas a perder menos dinero que si cierras el pozo. Pero en precios tan bajos, la industria se ve en la encrucijada de, oye, pues hemos de cortar CAPEX totalmente, hemos de cortarlo todo absolutamente, parar de producir y quebrar, porque otra cosa, con todo este nivel de deuda, o me refinancian o no puedo hacer nada. Y de hecho, bueno, el gobierno ya está intentando comprar crudo para su reserva estratégica, pero hay ciertos problemas, y es que el nivel de azufre y el tipo de petróleo, que es el shale, no encaja con los requisitos de reserva estratégica en global. Quizá un poco sí que pueden comprar, pero no pueden llenarla solo de shale, porque es un tipo de petróleo más ligero, y que para convertirlo a ciertos tipos de combustibles o otros materiales no sirve. Hay que mezclarlo y procesarlo, y este tipo de petróleo pues es distinto. Sabéis que el petróleo no es solo petróleo, hay muchos tipos de petróleo. Entonces es el dilema que tienen. Tampoco la pueden ayudar financieramente porque el Congreso posiblemente no se lo permita. Entonces tiene algunos problemas ahí bastante serios, que a largo plazo puede hacer que se dispare el precio del petróleo, porque si viene un shock de demanda muy potente, impulsado sobre todo, como he dicho, por el gasto público de los gobiernos, y hay una restricción en la oferta, porque pensad que Arabia Saudita todavía no ha bombeado nada de petróleo prácticamente. O sea, ha sido la amenaza de que en abril iba a aumentar muchísimo la producción. Entonces es posible que esto sea un trato a las espaldas con Rusia y Arabia Saudita para cargarse el shale americano, ahora que está en una posición bastante débil, y lanzar el precio al alza. Incluso los rusos, que iban muy de duros, ya están diciendo que, oye, vamos a Arabia a hablar un poquito porque necesitamos el precio algo más alto. E incluso Arabia Saudita, para cuadrar sus cuentas exteriores, pues necesita un precio de 70-80. Entonces a largo plazo no es viable, y yo creo que está intentando hacer esta especie
de cuello de botella inverso, ¿no? Para que haya un shock y el precio se haya de ir por las nubes para tener un poco más de maniobra y llevar a Estados Unidos a su mesa de negociación y a su terreno. Entonces, lo dicho, yo creo que algunos sectores que se van a ver muy beneficiados en el medio y largo plazo cuando esto pase van a ser todas las empresas tecnológicas, las empresas de delivery y las empresas de materias primas. Que materias primas, en general, hay que analizar materia prima por separado. Entonces, decidme qué opináis, qué empresas creéis que se pueden ver potenciadas por esta crisis y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.